Buenos días, hermanos, hermanas. Ahora sí, este año, Buenos días. Este año de gracia, este año en el que el Señor nos ha regalado una nueva oportunidad. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos, a los que están aquí inscritos personalmente y a los que nos están viendo por YouTube de la escuela, para poder llevar el mensaje a muchos más hermanos en otro horario, a otros países y en el transcurso del tiempo, porque la palabra de Dios, y ayer el Evangelio en específico nos decía, Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y por eso su palabra siempre va a ser válida, siempre va a ser verdadera, siempre va a ser eficaz y siempre va a ser también al día, va a ser actual. Entonces le damos la mayor bienvenida de parte de la escuela y queremos iniciar este año dedicado a nuestro patrono San José con un taller hermosísimo que se llama exactamente. El taller consta de 5 sábados, de hora y un poquito más. Ustedes saben que siempre nos extendemos porque el Señor nos habla y tenemos que dejarlo hablar, ¿verdad? Y siempre van a también haber dudas, consultas al final. Entonces, siempre es una hora programada, pero a veces duramos un poquitito más. Entonces, desde ahora les damos las gracias. Mi nombre es Alexandra Soto, soy de la Escuela de Evangelización. El Señor me tiene ahí llenándome, aprendiendo todos los días de mis hermanos. En nombre de Lorena, que es la coordinadora de la escuela, les damos la mayor bienvenida de parte de Lorena Gómez y de toda la familia de la escuela, que son varios. Está Isaac, está Patricia, está Harvey, está Angelita, y ellos se van a ir incorporando en el taller también de vez en cuando, porque algunos trabajan, unos están en otro curso, y bueno, ellos nos van a ir acompañando poco a poco. Entonces, en nombre de la escuela, le damos la mayor bienvenida. Quiero presentarles a Eddie. Yo sé que ustedes lo conocen por otros cursos y por otras charlas que él nos ha estado acompañando. Eddie Robles, ¿dónde estás? Bienvenido, que el Señor te bendiga. Y bueno, iniciamos esta nueva enseñanza, esta nueva oportunidad, esta nueva misericordia del Señor, hoy sábado 6 de febrero del 2021. Eddie, un abrazo, que el Señor te bendiga. Muchas gracias este año también. Igualmente, Alexandra, contentísimos de arrancar y contento más aún que ya la escuela pues arranca este año de trabajo, puesto todos en manos de Dios, celebrando a San José, esa gran figura de la iglesia que está un poquito olvidada, un poquito desconocida y que ahora vamos a profundizar más. Y me parece aún más providencial el hecho de que el Papa Francisco nos motive a todos los cristianos católicos del mundo a que fijemos nuestra mirada en la figura de José. La importancia de la figura paterna hoy en día pues cobra una relevancia mayor cuando los cristianos tomamos como modelo a San José. Entonces es algo precioso lo que vamos a hacer en este curso. Es algo que definitivamente tiene que llenarnos, tenemos que mejorar esa relación con este maravilloso santo, con este gran santo. Bueno, y Dios mediante, pues podamos perseverar en las otras actividades que vayamos a ir teniendo durante todo el año. Desde ya los invito a que se unan a las noches de evangelización, que son los miércoles, a los otros cursos que la escuela también va a impartir, porque la idea es de ir creciendo juntos como comunidad, como iglesia que somos, para así entonces ser testigos del evangelio. Muy bien, vamos a dar inicio como Dios manda. Vamos a dar inicio invocando su santa presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el silencio, Señor, queremos reconocer tu grandeza. En el silencio de nuestra mente, de nuestra alma, de todo nuestro ser, suplicamos, nos hables directamente al corazón. Nos digas, nos indiques, Señor, el camino que quiere que andemos. Danos, Señor, tu Santo Espíritu, para que podamos distinguirlos
todos los caminos, para que tú, Señor, nos guíes, para que tú, Señor, nos des el discernimiento necesario para encontrarte a ti. Aparta, Señor, de nuestro camino todo aquello que nos aleja de tu presencia, de tu gloria, de tu gozo. Y danos, Señor, todo lo que nos acerque a ti. Danos, Señor, el silencio de José. Danos, Señor, no ser protagonista como José. Enséñanos como José cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Que sea San José el modelo de nosotros y que Él nos indique cómo se vive siendo el número 2, cómo se hacen cosas grandiosas, maravillosas desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Danos todos esos dones maravillosos de tu Padre terrenal. Por eso ponemos en tus manos este taller. A cada una de las personas presentes también las ponemos en tu mano, para que nos guíes, para que nos conduzcas al puerto seguro, que es el camino de la salvación y vida eterna. Amén. Quedamos entonces, hermanos, reunidos en la santa presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, compañeros. Vamos a compartir una pantalla para que todos pues vayan teniéndola. Hicimos esta oración y pegamos un poquito pues una reflexión de San José muy interesante que la vamos a volver a leer, que dice lo siguiente. Buenos días, Anabel. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar homenaje. De arranque, con esta reflexión a San José, tenemos algo interesante. San José se nos muestra como alguien que está detrás de bambalinas, diríamos. Pero el hecho de estar detrás no lo hace menos. Todo lo contrario. El papel de José es un papel de soporte, de ancla, de fortaleza. Es un pilar fundamental para lo que va a acontecer en la Sagrada Familia. Es interesantísimo, es de verdad interesantísimo el poder ver lo maravilloso del modo de actuar de José. Es espectacular. Es un santo que su vida y lo que la Escritura nos revela no nos dice mayor cosa. Todo está en un segundo plano. Con José todo está completamente en un segundo plano. Sin embargo, él, su actuar, sus decisiones, todo lo que él hizo, definitivamente es de primer plano. Entonces, es impresionante cómo nosotros podemos observar, es impresionante cómo nosotros podemos ir captando que en la figura de José, en su protagonismo, es vital para la ejecución del plan de salvación de nuestro Señor. Dios tiene un plan, pero necesitaba personas que ejecuten ese plan, de tal manera de que escoge a una persona fundamental y es José esa persona. Muy bien,
Vamos a arrancar entonces a estudiar. Si quieres, pasamos ya la presentación. Vamos a pasar a estudiar. Ya puedes poner la primera. Un documento preciosísimo que el Papa Francisco, para que nosotros los cristianos católicos comenzáramos a ver la necesidad de conocer esta figura de José. Papa Francisco nos regaló esta encíclica que se llama Patris Corde, ¿verdad? Y el Santo Padre lo hace por motivo de los 150 años de aniversario, cuando el Papa Pío IX declara a San José patrono de la Iglesia Universal. Y nuestro primer tema se llama Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Vean qué interesante. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Los evangelios llaman a Jesús el Hijo de José. ¿No es este acaso, dice uno de los evangelios, el hijo del carpintero? Interesantísimo, hermanos. Interesantísimo. Desde ahí debemos de entender de que la relación entre José, el niño Jesús, era una relación íntima, una relación paterna, una relación que en definitiva es única. Mateo y Lucas refieren un poco, pero lo suficiente para entender el tipo de padre que fue José en la misión providencial del que se le fue confiado. Mateo y Lucas nos hablan de lo siguiente. Vamos a describir a José. Sabemos que fue un carpintero, ¿verdad? Los textos en los cuales nosotros escuchamos esa palabra carpintero nos refieren al texto, a la lengua nuestra, español. Pero realmente en los textos griegos se habla de que José era un tectón. ¿Qué es un tectón? Un tectón en los textos griegos nos dice que José era un arquitecto, un maestro de obras. O sea, que José no era carpintero, sino que era un constructor de casas. Era un constructor de casas. Era una persona que podía diseñar, hacer, crear una casa. Obviamente, cuando hablamos de un maestro de obras, tenemos que pensar que era una persona que sabía de agua, de luz, de cableado, hablando en términos de hoy, ¿verdad? De cableado, de poner, ¿cómo se llama? Lo mismo. Eso era José, un constructor de casas. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 55 nos describen a José como un humilde carpintero, como un humilde tectón. Es correcto también llamarle carpintero, ¿verdad? Pero nosotros asociamos a la carpintería, ¿qué? Al trabajo en madera, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué también nos describen los evangelios? Tanto Lucas como Mateo, uno en Mateo 1:18 y el otro, Lucas 1:27, nos dicen que él era desposado con María. Importantísimo entender algo. Desposorio no es compromiso. Desposorio es casamiento. O sea, ellos eran esposos, José y María. Lo que sucede, lo que acontece, lo que viene es lo siguiente. En el pueblo judío existían 2 tipos de casamientos. Uno que era el casamiento inmediato, o sea, que inmediatamente se unía a la pareja y convivían juntos, y el otro era el que se casaban, pero se tenían un año aparte viviendo separados uno del otro. Porque probablemente la relación se ejecutó y las familias se pusieron de acuerdo de que José tenía que prepararse mejor para este tiempo. Entonces, imagínense ustedes la belleza de esto, ¿verdad? Muy bien, ellos eran esposos. Mateo 1:19 nos describe a San José como un hombre justo. ¿Qué significa que en el pueblo judío escuchar la palabra hombre justo? Significan varias cosas, pero vamos a hablar de unas cuantas, no de todas.
Hombre justo significa de que era una persona que conocía la ley. Hombre justo significa de que era una persona piadosa. Hombre justo significaba de que era una persona que conocía la escritura. Y con esto ya le voy diciendo algo más. Si conocía las escrituras, entonces quiere decir que San José sabía de las profecías referente al Mesías. Conocía lo que decía 2 Samuel capítulo 7 versículo 11. Conocía lo que decía Isaías capítulo 7 versículo 14. O sea, San José estaba dentro del conocimiento de que el Mesías iba a venir a través de una virgen. Claro, porque conocía el Antiguo Testamento. Hombre justo significa un hombre piadoso, un hombre conocedor de la Escritura, un hombre que cumplía la ley. ¿Mm? Vean qué interesante todos estos aspectos y apenas vamos arrancando. ¿Qué más? Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. ¿Se acuerdan? Hablamos de que él era un hombre justo. Obviamente, este hombre justo cumplía por completo la ley. Y nosotros lo vamos a ver durante el transcurso del curso, cómo José cumplió la ley y cómo le enseñó al niño Jesús a cumplir esa ley. Nada más que ya cuando Jesús la cumple, le da plenitud completa, le da un sentido completo. A través de los 4 sueños, porque San José tuvo 4 sueños, a él se le dieron indicaciones. De los 4 sueños vamos a hablar en el tema 3, me parece. Continuamos y dice, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías. O sea, él fue un testigo del nacimiento del Hijo de Dios en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar. Lucas capítulo 2, versículo 7. Fue testigo también, ojo, de la adoración de los pastores y de la adoración de los magos. Pero, ¿quién fue el primero en adorar al niño Jesús? José, hermanos. José fue el primero en adorar al niño Jesús. ¿Qué pasa con estos 2 elementos importantes? Los pastores eran parte del pueblo de Dios. Esto es importante, no lo olvidemos. Los pastores son parte del pueblo de Dios. Y los magos son parte del pueblo pagano. O sea, que la universalidad del mensaje de Dios va a venir a través de este niño que nació. Va a venir a través del niño en el cual vemos la presencia de José en su custodia. Vamos adelante, pasamos a la siguiente presentación. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Algo interesante, cuando él asume la parte legal de la paternidad de Jesús, a él se le es revelado por un sueño, pero hay algo interesante. Mateo 1, 21 dice lo siguiente: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que en el libro del Génesis, poner nombre significa tener potestad, significa tener autoridad, significa de que pertenece a esa persona. Recuerdan que en Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20, se nos narra cómo Dios le da la autoridad de administrar la creación a Adán. Y Adán tiene la autoridad de ponerle los nombres a todas las criaturas. Poner nombre es un signo de autoridad. Es un signo de que uno adquiere pertenencia. Los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona significa adquirir pertenencia, como lo hizo Adán en el relato del Génesis. Entonces, José, al ponerle el nombre al niño Jesús, es él el que tiene la autoridad sobre el niño.
aquí en la tierra, obviamente. En el templo, 40 días después del nacimiento, José junto a la madre presentó al niño y al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Capítulo 2, versículo del 22 al 35 de Lucas. Vean qué interesante. José junto a la madre. José es la cabeza de esa familia. José es el que va adelante en esa familia. Y es José quien presenta al niño. Vean qué interesante. Es José quien presenta al niño, ¿verdad? Delante en el templo del Señor. Muy bien. ¿Qué más hace José? Estamos haciendo como un recorrido escriturístico para comprender lo que José va haciendo. Para proteger a Jesús, Herodes permaneció en Egipto como extranjero. Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 18. Hermanos, para ellos poder salvar al niño tuvieron que partir. Cuando hablemos de los 4 sueños, ustedes se van a dar cuenta lo difícil que fue tomar esa decisión. Entonces, y lo complicado que es. Si yo en este momento le diría a doña Cecilia, tiene 2 horas para salir de su casa, que está en donde ella ha vivido toda la vida, yo creo que doña Cecilia empieza a hacer números. No, mira, no me puedo ir porque tengo esto, tengo aquí, tengo allá, tengo de todo. Si a medianoche yo llamo a doña Olga y le digo, doña Olga, vea, usted tiene que salir, pero ya, no se puede quedar en casa. Y entonces doña Olga, desconcertada, me imagino, vuelve a ver para todos lados, convoca a toda la familia, me dijeron que tenemos que salir ya, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué situación más difícil? Creo que solo las situaciones de emergencia hacen y provocan que nosotros nos levantemos y podamos tomar un rumbo. Pero ese rumbo lleva mucha incertidumbre, hermanos, porque no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos qué va a pasar. Lo mismo la Sagrada Familia. José tiene que tomar al niño, tiene que tomar a su madre e irse. Y no es irse de un lugar a otro, es irse de un país a otro país, siendo extranjeros ellos. Por eso no se olviden, hermanos, que una de las obras de misericordia por las cuales seremos interrogados el día del juicio final, una de las obras de misericordia es acoger al extranjero. Esto es importante cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de la Sagrada Familia. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en un pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea. ¿Qué se decía de Galilea, hermanos? ¿Qué se decía de Galilea? De Galilea se decía lo siguiente: no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Juan capítulo 7, versículo 50, capítulo 7, versículo 52. De Galilea no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Qué interesante. Ya ellos, por una cuestión de un ambiente político, afecta a la familia y por eso ya ellos ya no se pueden establecer en su ciudad natal, sino tienen que trasladarse a otro lugar. Sí, por una situación política, hermanos. Porque si bien es cierto, ya Herodes no estaba, pero había un pariente de Herodes en el poder que era peligroso. Y José tiene que calibrar eso y decir, no, yo no me puedo ir a exponer todavía, mejor regresamos, pero nos vamos a otro lugar, un poquito retirados de Belén, de Jerusalén. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiado y lo encontraron en el templo, mientras discutía con los doctores de la ley. Amigos, hermanos, a veces a nosotros nos pasa. Recuerdan que les mencioné que José era un hombre justo, ¿verdad?
Yo me imagino que José hablaba de las escrituras con María. Yo me imagino que José obviamente lo llevaba al templo, lo llevaba a la sinagoga, lo llevaba allí a donde estaban los doctores de la ley para que aprendieran de los sagrados escritos. Y a veces, hermanos, se los digo con franqueza, a veces los hijos, uno pareciera que no ponen atención a las cosas, pero sí ponen atención a las cosas. Y nosotros tenemos que ser de esos padres que demos el ejemplo. José fue un padre que dio el ejemplo de fe. Fue un padre que dio el ejemplo de la fe a tal extremo de que muchas de las cosas y de las actitudes que nosotros vemos en Jesús, que después vamos a hacer un comparativo, nos vamos a dar cuenta de que son cosas que también José se las enseñó al niño Jesús. Y hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que ser como San José, dar ejemplo. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos escuchan todo lo que nosotros decimos y hacemos. A mí me causa gracia porque de repente me meten camisas de 11 varas, la hija menor mía, porque muchas veces me hace preguntas increíbles. Me ha preguntado por la resurrección de los muertos. Me ha preguntado qué es el purgatorio. Me ha preguntado qué es la ascensión. Cosas como esas me pregunta, digo yo, pero ¿de dónde escucha esta chiquita que apenas tiene 6 años? Todas esas cosas. Obviamente, cuando me ha escuchado estar dando los temas, ella me pone atención a las cosas que yo digo. Me ha preguntado por la muerte. ¿Ah? Y es interesante ver que los hijos escuchan y los hijos van aprendiendo. Vamos adelante. Muy bien. ¿Qué han dicho los santos padres sobre San José? El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. Razón por la cual en estos 150 años que el Papa Pío IX lo declara como patrono de la Iglesia Católica, nos convoca ahora el Papa Francisco con algo llamado una encíclica para todos nosotros, una carta apostólica, perdón, Patris Corde. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. San Juan Pablo II lo presenta como custodio del Redentor y el pueblo cristiano lo invoca como patrono de la buena muerte. Es que obviamente, hermanos, en ese último título que la iglesia le otorga, que es un título de la piedad popular, es un título que se le otorga a la piedad popular, o sea, a todos los creyentes en Cristo. Me imagino que en algún momento alguien hizo una reflexión y dijo, ah, mira qué bonito, José murió acompañado de Jesús y María. ¿Ustedes se imaginan qué lindo eso? José falleció en presencia de Jesús y de María. Y creo que muchos de nosotros anhelamos que nos pase eso que le sucedió a José. Por eso es que a San José lo invocamos como el patrono de la buena muerte, ¿verdad? Porque en definitivo es algo que nos marca a nosotros como cristianos. Vamos adelante. Y vamos a ver qué tipo de padre era José. Padre amado, vamos a ver qué tipo de padre era José. Padre amado, la grandeza de San José en el hecho de que fue esposo de María y el padre de Jesús, en cuanto a tal, entró al servicio de toda la economía de la encarnación. Vamos a explicar este asunto. San José, al ser elegido él como padre adoptivo, padre terrenal del niño Jesús, es un padre que en definitiva está al servicio de la Sagrada Familia, de custodiar a Jesús y a María, de darles seguridad a Jesús y a María, de proporcionarles techo, alimento a Jesús y a María.
Por eso es que se dice que Él está al servicio de la economía de la encarnación. Todo su trabajo, todo su ser, todo lo que Él hizo, lo hizo en favor de Jesús y de María. Vean qué hermoso. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él realizó, está en favor de Jesús y de María. Por lo tanto, Él está al servicio de la economía de la encarnación, al servicio del misterio de la encarnación de Dios. San Pablo VI dice lo siguiente: al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación, me detengo acá. ¿Por qué un sacrificio? Porque Él renuncia a muchas cosas. Él renuncia a su derecho de esposo. Él renuncia a tener un hijo propio. Porque, hermanos, lo normal dentro de, digamos, lo normal dentro del pueblo judío es que si usted se casa era para tener familia, ser fecundos. Había antecedentes de personas que habían hecho votos para mantenerse virgen, ¿sí? Pero no era lo normal. No era lo normal. Lo común de un matrimonio era de que tuvieran familia, que pudieran tener hijos, que fueran bendecidos por Dios, porque ellos vivían la palabra en cuanto en Génesis nos dice, multiplíquense y sean fecundos. Mientras que la práctica de la virginidad no era común. Hay que decirlo, no era común. Había un grupo que se llamó los esenios que practicaban la virginidad y que se conocía que ellos tenían votos de castidad. Sí lo sabía. Claro que lo sabía y no hay ningún problema. Había muchas personas, sobre todo de este grupo de los esenios, que practicaban esa práctica, valga la redundancia, de ser vírgenes. Solo que, hermanos, obviamente no era lo normal ni lo común, ¿verdad? No era lo acostumbrado. Lo acostumbrado era de que fueran matrimonios y que fueran fecundos, que tuvieran muchos hijos. Muy bien, por eso es que habla de sacrificio al misterio de la encarnación. La misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le corresponde en la Sagrada Familia, para hacer de ello un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo. ¿Por qué habla de oblación sobrehumana? Porque, hermanos, San José es la figura que lo da todo a Dios y todo lo pone a su servicio. Y nosotros tenemos que aprender aspectos fundamentales de San José: humildad, obediencia. Porque, ojo, recuerden que también ellos vienen de culturas que están acostumbradas a ciertas cosas que nosotros en la actualidad pues las hemos perdido y no está bien que las hayamos perdido. Pero para San José estaba claro que si María era esposa del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, iba a ser la madre del Hijo de Dios, no podía tocar para nada a su mujer. Vean qué interesante. Es que José sabía de que el hijo que iba a tener María era de Jesús, era de Dios. Por lo tanto, no la podía tocar. Por eso es importante que lo entendamos. Él se sacrifica por la Sagrada Familia. Sin embargo, su papel que él adopta es un papel que definitivo le da la fortaleza. Muy bien, sigamos adelante. Algo muy interesante que viene es la confianza que nosotros como pueblo cristiano le podemos tener a José. En el Antiguo Testamento recordamos aquel pasaje de aquel José del Antiguo Testamento en el cual él gana una posición importante dentro del pueblo de Egipto y él asume el virreinato del pueblo de Egipto. ¿Y qué decía el faraón? ¿Qué decía el faraón? Decía lo siguiente: id a José. ¿Por qué decía eso el faraón? Vayan donde José y hagan lo que les diga. Porque él, que era el faraón, que era la autoridad máxima,
confiaba en este hombre llamado José. ¿Confiaba en quién? Confiaba en él confiaba definitivamente en su autoridad, en su discernimiento, en su forma de actuar. Era un hombre de mucha confianza de parte del faraón. Por eso es que Papa Francisco nos recuerda este pasaje hermoso del Antiguo Testamento y nos dice, id a José. Vayan donde José y hagan lo que él les diga, dice Génesis 41:55. Recordemos quién era José. José era el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron, ¿se acuerdan? Por envidia. Y eso, pues, este texto lo podemos ver en Génesis 37:11-28. Sigue siendo un relato bíblico y en el relato bíblico nos continúa diciendo de que este hombre, José, se convierte en un virrey de Egipto. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza en José, porque José es el hombre adecuado, José es el hombre perfecto para ejercer el cargo de padre de Jesús en la tierra, por tener las cualidades que tiene. Dios claramente nos puede decir a nosotros y nos dice a nosotros, vayan a José y hagan lo que les diga. Como descendiente de David, Mateo 1:16-20, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, que nos dice en 2 Samuel capítulo 7, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza, ojo, San José es la pieza que une al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. San José es ese pilar, esa ancla, es ese soporte que une al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué interesante esto, ¿verdad? Ahora bien, como descendiente de David, ¿cómo sabemos nosotros que José es descendiente de David? Hermanos, en la costumbre judía ellos ocupan un manto que se llama talit. Y este talit, algunos son muy lujosos y tienen muchas rayas azules, otros pocas rayas. Ese talit también el talit de José lo debió haber usado Jesús. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice de que una mujer le tocó la punta de la borla? Bueno, le tocó el talit. En el talit está, ¿qué está? Toda marcada la genealogía de la descendencia de esa persona. Por eso es que si ustedes revisan en su Sagrada Escritura, en el capítulo 1 del versículo 1 de Mateo, ¿qué es lo que aparece? La genealogía de Jesús. ¿Y por qué hace énfasis este evangelista en esta genealogía? Porque José es descendiente legítimo de David. Y al ser descendiente legítimo de David, viene algo interesante. José se podía casar con cualquier judía. Imagínense ustedes, José se puede casar con cualquier judía. Si José era descendiente de David, José tiene un linaje. Y los linajes se cuidan. Aunque José no tuviera plática, pero tenía el linaje. Y como esos amarres se hacían en el templo delante de los sacerdotes tenían que revisar los linajes de la esposa y del esposo. Por lo tanto, en el linaje tenía que haber algo. Vamos a ver. Diana era la princesa de Gales, ¿cierto? Y Carlos era el heredero a la corona, ¿cierto? Y antes solo se casaban entre reyes y príncipes
¿De distintas coronas? Sí, todo lo que ustedes quieran. ¿De distintos lugares reales? Sí, todo lo que ustedes quieran. Pero, en definitiva, tenían que mantener el linaje. Más adelante veremos si María tenía linaje también de David. Y por eso es que se da la unión entre María y David. Más adelante lo vamos a estudiar. Vamos adelante, sigamos adelante. Padre de la ternura. Interesante, padre de la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. José fue el padre que tomó de la mano al niño Jesús. José fue el padre modelo que le enseñó a ser varón. José le enseñó a Jesús el trabajo. José le enseñó a Jesús ser justo y cumplir con la ley, conocer la escritura, vivir la escritura. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 11, versículo 3 al 4. Como un padre siente ternura por sus hijos, así es el Señor. El modelo de paternidad que tiene Jesús es el modelo de José, que es lo que tiene cerca. El Señor le enseñó a Israel a caminar. Cuando lo mandó al desierto, lo guió, lo tomaba en sus brazos. Era para él como un padre que alza un niño hasta sus mejillas y se inclina a él para darle de comer. Así era José con Jesús. Hermanos, ahí en la librería Juan Pablo II hay una imagen que me encanta, que se llama El sueño de María. María está dormidita en una camita y José tiene al niño Jesús. Mientras María duerme, José cuida al niño. Qué hermoso, hermanos. Y es que tenemos que nosotros empezar a visualizar imágenes muy común de esa familia. Yo me imagino a José y a Jesús trabajando en construyendo una casa, construyendo cosas, y de repente llegaba María con el pancito caliente, con el vasito de café, con el vasito de té, lo que bebieran en la época, y les llevaba la meriendita de la tarde. Yo me imagino a los dos llegando a la casa que María tenía limpia y que llegaban ellos dos, y pasaban lavándose las manitos para sentarse a comer en familia. Yo me imagino a José haciendo las oraciones del Shema, oh Israel, y enseñándole al niño Jesús a hacer esas oraciones, Shema, oh Israel. Y esa oración la hacían en la mañana, a la media tarde y al anochecer. Todos los días, como buenos judíos. Yo me imagino a José construyéndole algún juguetito de la época con sus propias manos al niño Jesús. ¿Acaso así no son los padres? ¿Acaso no son así los padres? Yo me imagino a José alzando a ese niño y arrullándolo con mucha ternura, besando el rostro de su hijo y diciéndole, te amo. Siente ternura por quien los teme, dice el Salmo 103:13. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Entonces, ¿qué sentimientos pudo haber tenido José hacia el niño Jesús? Sentimientos de ternura. Ana Catalina de Merich nos cuenta en sus visiones
que en el momento que el niño Jesús nace, ya después de que María se lo entrega, porque mientras el niño va a nacer, José está rostro en tierra, alabando, adorando, está alabando y adorando a Dios, y que con lágrimas en sus ojos y con un gozo y una alegría impresionante, José toma al niño en sus brazos y alaba a Dios. Impresionante, impresionante eso. Vamos adelante. Vamos adelante. Padre de la ternura. Hay algo muy importante, hermanos, que José también nos va a enseñar como padre de la ternura. Y es lo siguiente. Es que José renuncia a tener un papel protagónico dentro de la Sagrada Familia. José definitivamente renuncia a eso. San Pablo dice lo siguiente: para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y él ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Desde esta perspectiva, hermanos, nosotros debemos de comprender que, y en muchas ocasiones nos sucede a nosotros como personas normales que somos, es que a veces cuando nosotros estamos haciendo una acción buena, nos gusta que se nos vanaglories, nos gusta que nos aplaudan. Ay, qué buena gente aquella persona. Ay, qué bueno aquí, qué bueno todo lo que hace. Nos gusta eso. Nos gusta que nos digan qué bueno que eres. Nos gusta la palmadita, el reconocimiento. Nos gusta que nos levanten el ego. A ver, decime más. Yo soy la carga, yo soy esto, yo soy aquí. ¿Verdad? Y qué difícil es trabajar en silencio. Qué difícil es trabajar en silencio. San Vicente de Paúl dice lo siguiente: mucho ruido no hace bien. Poco ruido hace bien. Nosotros, hermanos, a veces dentro de la misma iglesia debemos de pedir ser el ejemplo de San José. Simplemente decir, como nos dice San Juan Bosco: hoy me toca, punto, ya está, se acabó. No, que habemos personas que hoy me tocó, pero entonces que lo sepa el mundo entero. ¿Verdad? Entonces, desde la perspectiva de San José, también San José, créanlo, hermanos, sintió debilidad. Pero San José nos da un toque diferente. Si es de la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con una intensa ternura. También, a través de la angustia de José, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Hermanos, a pesar de la fragilidad, de la debilidad, es que pónganse a pensar, pongámonos un poquito en los pies de San José. Recibir un anuncio como el que recibió: tu mujer está embarazada, no es tuyo. Un anuncio como ese. Segundo anuncio: papá, tiene que salir pero ya, porque si no le matan al niño y a su mujer. Le matan al niño, váyase pero ya. No son anuncios sencillos de escuchar. Otro anuncio:
ya después de tanto tiempo de estar fuera de su país, ahora le dicen de un pronto a otro, regrese. ¿Qué regresar? ¿Verdad? Entonces, son cosas que definitivamente nos causan miedo, nos causan zozobra. Son cosas que incluso podemos decir lo siguiente: Dios, pero ¿qué te pasa? Si estábamos bien y ahora me decís de un pronto a otro que esto tengo que jalar ya, tengo que irme ya. Y a veces eso nos pasa a nosotros en nuestras vidas, hermanos, que de un pronto a otro estamos bien y de repente todo se nos descompuso, todo se nos hizo añicos y tenemos que tomar decisiones. San José es el modelo de fe para todo ponerlo en las manos santísimas de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque en muchas ocasiones, aunque las cosas se vean terribles, Dios tiene sus propósitos. En la enfermedad, en las dificultades, en los problemas, en las situaciones, ahí Dios tiene sus propósitos y tenemos que comenzar a ver todos estos problemas. Muy bien, sigamos adelante. Padre en la acogida. Recuerden que estamos estudiando Patris Corde, estamos haciendo un resumen de la carta. Padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Esto es importante. En la actualidad nosotros no somos muy buenos acogiendo a nadie ni a nada. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar la caridad, lo aprendido en la ley. O sea, uno de los dones de San José es la caridad. Y la lleva a una dimensión altísima. Y hoy, y en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José presenta una figura de varón respetuoso. Vean qué interesante. Hoy San José se nos presenta como una figura de un varón respetuoso. Un varón que trata con dignidad a la mujer. A tal extremo de que su silencio es un silencio respetuoso. Es un silencio porque el Evangelio solo nos dice de que José pensó, no nos dice que José quiso publicar. Hermanos, hoy en redes sociales vemos cómo se ponen todos los pañales al sol de tu cualquiera. Mientras que José se nos presenta hoy en este mundo como una figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, no teniendo claro el panorama, qué fue lo que sucedió con María, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Porque entendamos otra cosa, mi hermanos, en Deuteronomio está muy clara lo que dice la ley, que una mujer que traiciona a su marido es adúltera, por lo tanto tiene que morir a pedradas. Pero aquí hay una cosita. ¿Sabía José que María estaba embarazada? Lo veremos en los próximos capítulos. ¿Sabía José que María estaba embarazada, hermanos? Ya tenemos dos preguntas para descubrir durante todo este taller. ¿María era del linaje de David? La segunda pregunta para descubrir era, ¿sabía José que María estaba embarazada? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Y en su duda, muchas veces ocurren hechos en nuestras vidas cuyo significado no entendemos y reaccionamos a menudo con decepción y rebelión. ¿Me entienden? A mí me dicen de que mi esposa está embarazada. Y yo, ¿qué? Imagínense, José, ni le he tocado. ¿Cómo que está embarazada? Entonces es importante de conocer detalles y aspectos que nos van a despejar dudas.
José deja de lado su razonamiento para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. ¿Por qué habla del Papa Francisco de que se reconcilia con su historia? Porque en definitiva, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que se nos daña cuando a nosotros nos pasa algo malo? Nuestra vivencia, nuestra propia historia. ¿Qué es lo que se nos daña cuando alguien nos traiciona? Nuestra historia. Me dejó por esto, me dejó por aquello, mi relación terminó por esto, terminó por aquello. Entonces, él decide renunciar a su propia historia para darle paso. ¿A qué le da paso? A la nueva historia que va a escribir él. Por eso es que nos habla de que siempre, a veces nosotros somos prisioneros de nuestras expectativas y por consiguiente de nuestras decepciones. Vamos adelante a la siguiente presentación. Y entonces aquí es donde lo vamos a comprender mejor. ¿Qué nos dice? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Job capítulo 2, versículo 10. José no es un hombre que se resignaba pasivamente. Es un protagonista, característica de San José, es un protagonista valiente y fuerte. José es un protagonista valiente y fuerte. El acoger a su mujer embarazada es un modo en el que él manifiesta el don de la fortaleza. Y un don que no viene porque él lo quiera. Es un don que viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. El don de la fortaleza viene del Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que tenemos que pedir constantemente el don de la fortaleza para poder aguantar y soportar lo que se venga, bueno o malo. Recordando este pasaje de Job, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. ¿Quién ha dicho que el camino de la vida cristiana es color de rosa? ¿Quién ha dicho que por el hecho de que tú conozcas a Cristo, vivas tu fe, no vas a tener dificultades? ¿Por qué tu vida tiene que estar exenta de dificultades? Y la vida de la Sagrada Familia no estuvo exenta de dificultades, hermanos. La primera dificultad es el mensaje de la encarnación. A José se le hizo un colocho en la mente el hecho de saber de que su mujer estaba embarazada y que él no la había tocado. A José y a la Sagrada Familia se les dificultaron las cosas cuando un rey quiere mandar a matar al niño. A la Sagrada Familia se le hizo un colocho el tema de tener que haber salido fuera de su país, fuera de sus costumbres, de sus amistades, de su zona de confort, de lo que ellos conocen, para irse a un lugar extranjero, para ir a un lugar al extranjero, un lugar donde no conocen a nadie, un lugar donde no tienen la incertidumbre del pan diario, del techo, ya no tienen la certeza que tenían en su país de origen, ahora tienen que ir a aventurarse a buscar un lugar diferente. A veces nosotros creemos de que, no, es que yo creo en Dios y estamos poderosos. No, mi hermano. Tenemos dificultades también. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, claro está, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo, como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, palabra clave,
no temas. Hermanos, no tengamos miedo a afrontar las cosas. Esas palabras tienen que repetírsenos a nosotros. No tengan miedo. Tenemos que dejar de un lado nuestra ira, decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero está ahí. Vean qué interesante. A veces se nos presentan situaciones fuertes y complicadas, se nos presentó una enfermedad. Y se presentó, es una realidad que está ahí. Pero en esa enfermedad Dios te está diciendo, no tengas miedo. En esa enfermedad Dios está diciendo, no tengan miedo. En la ruptura del matrimonio, no tengas miedo. Porque son las situaciones del diario, hermanos. En la pérdida de un familiar, no tengas miedo. No tengas miedo en el trabajo. No tengas miedo en el trabajo. No tengas miedo. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aunque nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Confianza, fe en Dios ante todo. Primera de Juan, capítulo 3:20 dice, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Actuemos como José, hermanos. José actuó sabiendo y teniendo claro que Dios lo sabe todo. Vamos adelante. Seguimos adelante. La fe que en Cristo nos enseñó, que Cristo nos enseñó, es en cambio la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Esta parte es vital. San José escucha los mensajes que le es dado. No hay reproche, hermanos. No hay aseguramiento. Yo estoy bien en el lugar donde estoy. Pues, ¿por qué me voy a mover? Muchos tenemos esa actitud. No pasa nada, tranquilo, no seas escandaloso, paranoico. ¿Qué te pasa? Tranquilidad total. No. Esos son cuentos. No, San José asume el compromiso con los ojos abiertos, con una visión trascendental, que es lo que nos hace falta a nosotros. Una visión que nos tenga que venir del Espíritu y estar atento a los signos de los tiempos, estar atento a las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Entonces, la fe que Cristo nos enseñó es en cambio la que vemos en San José. No buscó atajos, sino que va directo. Y es muy común de nosotros el hecho de buscar atajos. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son las preferencias por los débiles, porque Dios elige a los que es débil, es padre de los huérfanos, defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Deseo de imaginar que Jesús tomó las actitudes de José, el ejemplo de la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. José es un ejemplo para el niño Jesús. El niño Jesús nos enseñó lo que aprendió de su padre José. José es un ejemplo del niño Jesús, para el niño Jesús. Y el niño Jesús nos enseñó lo que aprendió de su padre José.
¿Qué aprendió de su padre José? A él velar por los débiles. Tener opción preferible por los débiles. Defender a los frágiles, huérfanos, a las viudas. Acoger al extranjero, porque ellos, la Sagrada Familia, fueron extranjeros. José, Jesús y María fueron extranjeros. Santísima Trinidad. Vamos adelante. Padre de la valentía creativa. Es que para ser evangelizador y estar dentro de la iglesia, hermanos, hay que ponerle. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer un espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica, la valentía creativa. José era el hombre por medio del cual se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre, hermanos. Es que necesitaba a un hombre pellizcado, a un hombre puesto al servicio completo de la encarnación, del misterio. Era un hombre que se necesitaba que fuera inmediato en acción. Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser valientes y creativos. Don Bosco decía, a descansar en el paraíso, trabajar sin descanso, a descansar en el paraíso. Nosotros los cristianos católicos tenemos que trabajar sin descanso por el reino de Dios. Y en el paraíso descansamos. San Pablo dice, predicar el evangelio a tiempo y a destiempo. En el paraíso descansamos. Pero hay una frasecita, hermanos, que es lo más mediocre que he escuchado en mi vida. Y cuando ustedes escuchen esa frasecita, háganle la cruz, como dicen los chiquillos. Se hace lo que se puede. Frase mediocre. Trabajar sin descanso y descansar en el paraíso, nos dice San Juan Bosco. Se hace de lo que se puede es una persona que está muy inyectadita de vagabundería, de no hacer nada, de excusarse, llena de excusas. No, hermano, no se hace lo que se puede, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y punto. Por eso es que José era el hombre por medio del cual se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. José es pilar fundamental para que el niño pudiera tener seguridad, para que el niño pudiera estar protegido, para que el niño pudiera tener lo que necesitara para poder realizar su misión después. Pero ustedes se imaginan que José hubiera tomado esa frasecita, se hace lo que se puede. Como decimos popularmente, se hubieran comido los perros a la Sagrada Familia por completo. No, hay que actuar. Y hay que actuar, pero ya. Esa valentía creativa que mostraron los amigos, vamos a ponerles un ejemplo de valentía creativa. Vamos a la siguiente presentación para que ustedes comprendan qué es valentía creativa, qué es tomar decisiones y actuar, qué es hacer vida el evangelio. Vamos a la siguiente presentación. Ale, puede cambiar. Bien. La valentía creativa, vamos a poner un ejemplo claro, conciso y preciso de qué es.
¿Recuerdan? Vamos a parafrasear el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26. Hay un hombre enfermo, un hombre paralítico que está postrado en una camilla. Hay 4 amigos que dicen, sabemos quién lo puede curar. Toman una decisión. Vamos a llevarlo donde ese que lo puede curar. Ese que lo puede curar es Jesús. Cuando usted ve una situación y ve un problema, usted tiene 2 opciones. Se queda viendo para el ciprés o toma decisiones y actúa. Estos 4 amigos no se quedaron viendo para el ciprés por una sencilla razón. Tenían ojos llenos de misericordia por ese amigo. Ellos también estaban sufriendo por ese amigo. Ellos fueron empáticos con ese amigo. Y ellos querían ayudarlo de verdad a ese amigo. Por lo tanto, toman la decisión, lo cargan en su camilla y comienzan a caminar para encontrar la solución correcta. Ellos tenían fe, llevaban una fe en que Jesús lo iba a sanar de esa postración que tenía, de esa parálisis que tenía. Y emprendieron el camino, hermanos. Salieron ellos de su zona de confort para ayudar a otros, se bajaron de su cabalgadura para ayudar a otros, y entonces lo toman y lo llevan hacia donde está Jesús. Una vez que llegan al lugar donde está Jesús, encuentran una sorpresa. El lugar está lleno a reventar, hay mucha gente que está aglomerada, y eso es un obstáculo porque no los dejan pasar. Pero entonces muchos de nosotros a veces cuando vemos los obstáculos hacemos 2 cosas. Damos la vuelta y nos vamos. Qué pereza que voy a estar ahí yo perdiendo tiempo. Pero no, hermanos. Ellos tenían la fe, tenían la valentía, tenían la determinación, querían ayudar, por lo tanto toman la decisión de subirse al techo, abren un hueco en el techo y bajan a ese enfermo delante de los pies de Jesús. Porque ellos estaban convencidos de que Jesús podía curarlos. Y como pudieron, lo introdujeron a la casa. Usaron toda su imaginación. Solucionaron la situación. No se quedaron viendo nada más las cosas sin hacer nada. ¿Y qué es lo que les dice Jesús a ellos? Por la fe de ustedes, su amigo será atendido, será sanado. Por la fe de ustedes, hermanos. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre, tus pecados quedan perdonados. Jesús reconoce la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo. Y del resto de la historia ya la sabemos. Ese hombre salió. Antes venía atado a su camilla, ahora él llevaba su camilla como un signo de libertad. Esa fe creativa es la que tiene José, hermanos. Esa fe creativa es la que hace que el niño Jesús nazca en un pesebre. Vamos adelante. El Hijo del Todopoderoso, pasemos a la otra. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo, hermanos, en una condición débil. Es un niño, un recién nacido. ¿De qué necesita? De padre y madre que lo cuiden, de padre y madre que le den seguridad, de padre y madre que lo alimenten, que le enseñen a caminar, que le enseñen a hablar, que le enseñen muchas cosas. Para eso se necesita padre y madre. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en José para hacer esa tarea. ¿Qué necesitaba María? Un esposo que la cuidara, que fuera su amigo, que estuviera con ella, que la acuerpara. Por eso es que dice, Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre va a velar por ella y por el niño. Necesita un padre, un varón que esté ahí presente.
En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo. En la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Vean qué interesante lo que nos dice Papa Francisco. Vamos adelante para, ya casi vamos terminando. Ahora si me pase me van a regañar. Este niño es el que dirán, les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25:40. Así que cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Porque ¿a quién custodia José? Al débil, al sufriente, al moribundo, al extranjero, al prisionero. Por eso se invoca a San José también como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. La Sagrada Familia fue exiliado porque hubo un gobernante que abusó de su poder y temió perder su poder terrenal y por eso ordenó matar a los niños. Por política fue exiliado. Y por eso, y por lo mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre, amar a los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. José es el gran custodio de toda la Iglesia universal. Es el gran custodio de los más débiles, de los necesitados, de los afligidos. Es el gran custodio de su hogar, de mi hogar, de su familia y de mi familia. Hagamos, hermanos, esta oración a San José. Esta oración que el Papa Francisco nos escribe en esta hermosa carta Patris Corde. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Y a ti Dios confío a su Hijo. Confío a tu Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos hecho un resumen de la carta Patris Corde con el tema 1 de este taller. Con corazón de padre, así José amó a su hijo Jesús. Espero que les haya gustado y espero que la próxima semana pues podamos reunirnos nuevamente, invitarlos a que inviten. La próxima semana seguimos profundizando más sobre esta figura maravillosa de San José, diciéndoles a todos de que con estos pequeños aspectos y pincelazos que hemos dado, vamos a entrar un poquito más hacia esa figura maravillosa que es José. Si alguno quiere compartir algo o decir algo, pues bienvenido sea.